Basta, Rogelio. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. El día de hoy hablaremos acerca de un tema sumamente relevante, la sociedad en comandita por acciones. Pero antes de pasar directamente al tema, presentaremos a los integrantes. Camero Conocuica Uwil, Chunga Chacón Ana Bella, Estrada Chaguara Gabriela, López Jara Gonzalo Sebastián y por último Paucar Colque Flor Melisa. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad mi grupo y yo les va a hablar sobre la sociedad en comandita por acciones. Primero, ¿qué es la sociedad en comandita por acciones? Pues este es un tipo de sociedad mercantil formada de uno o varios socios comanditados y de socios comanditarios. Los primeros responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones y deudas de esta sociedad para con los terceros. Y los segundos pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero ellos no tienen la capacidad de desenvolverse como administradores. Estos socios solamente están obligados al pago de sus acciones. La administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas comanditados. En caso de que un accionista comanditario sea quien se haga cargo de la administración, este adquiere la misma responsabilidad que los otros socios comanditados. Bueno, la sociedad comanditaria, como su nombre lo indica, es un capital social. En su integridad está dividido en acciones. Hablando de su razón social, este se integra con el nombre de todos los socios colectivos o de alguno de ellos, agregándole la expresión sociedad en comandita por acciones o en su defecto con sus respectivas siglas que vienen a ser S en C por A. Todos los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas. También los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la calidad de socios colectivos desde la aceptación de su nombramiento, es decir, una responsabilidad limitada. Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los socios y tiene que ser el de la mayoría absoluta de los comanditarios. Buenas tardes, doctor y queridos compañeros. Es para mí un grato honor dirigirme a ustedes. Mi nombre es Ana Bella Chunga Chacón y en esta oportunidad abordaremos la constitución de la sociedad en comandita por acciones. Antes de comenzar, recordaremos un poquito lo que estaba diciendo el compañero anterior. La sociedad en comandita por acciones es un tipo mixto de sociedad anónima y de sociedad comanditaria simple. Es una modificación de la sociedad comanditaria porque los aportes que van a dar los socios se encuentran representados por acciones. Al igual que en la sociedad en comandita simple, han de haber por lo menos dos tipos de socios, un socio colectivo que responda ilimitadamente. Los otros socios serán los comanditarios, que responderán solo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a aportar. En las sociedades en comanditas por acciones,
Coexisten, como en las simples, estas dos clases de socios ya mencionados, los colectivos y los comanditarios, y se aplican normas de distinta naturaleza para regular relaciones, entre ellos con la sociedad y con los terceros. Ahora bien, para hablar netamente sobre la Constitución, nos basaremos en el libro que ven en imágenes. Hablaremos acerca de lo que menciona Ulises Montoya Manfredi sobre la Constitución. El autor menciona lo siguiente: la Constitución se rige por las reglas de la comandita simple en cuanto al otorgamiento de escritura e inscripción en el registro mercantil. Sobre ello nos basaremos ahora en el artículo 280 de la Ley General de Sociedades, que nos habla acerca del contenido de la escritura de Constitución. El pacto social debe contener las reglas particulares a la respectiva forma de sociedad en comandita que se adopte, en este caso de la sociedad en comandita por acciones, y además incluir mecanismos, procedimientos y reglas, así como otros tantos pactos lícitos que a juicio de los contratantes sean necesarios o convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, siempre que ésta no colisione con los aspectos sustantivos de la respectiva forma de sociedad en comandita que se vaya a adoptar, en este caso, como menciono, la sociedad en comandita por acciones. Y en lo relativo al capital se basa en la sociedad anónima. El capital puede ser suscrito íntegramente en el acto de fundación por los socios comanditarios, o las acciones pueden ser ofrecidas a la suscripción pública, ya sea en todo o en parte. El capital social resulta así aportado por los socios colectivos, lo que es de escasa importancia para los acreedores, los cuales saben que cuentan siempre con la garantía ilimitada del patrimonio particular de estos socios, y la parte aportada de los comanditarios, que tiene particular significación dentro de las relaciones externas e internas de la sociedad, ya que para los acreedores la responsabilidad de los comanditarios está limitada en cuanto a la cuantía de su participación en ese capital, y porque los comanditarios ejercen la administración social, quedando sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas. Es necesario mencionar que el artículo 278 de la Ley General de Sociedades de la legislación comercial afirma sobre la responsabilidad que el acto de constitución de la sociedad en comandita debe expresar quiénes son los socios colectivos y quiénes son los socios comanditarios, ya sea en la simple o en la por acciones, que es a la que nos basamos. Esta norma expresa que la capacidad del socio surte efecto en el tratamiento de las obligaciones de cada uno y que los socios colectivos de la sociedad en comandita tienen una responsabilidad ilimitada, igual a la de los socios en las sociedades colectivas, y que los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada que se encuentra acorde a su aporte. Pero si la ley lo permite, en el pacto social o en el estatuto se puede establecer una obligación mayor. Sobre los socios se ahondará más adelante, pero lo menciono porque es importante. Reglas propias de la sociedad en comandita por acciones. Artículo 282. Sociedad en comandita por acciones. A la sociedad en comandita por acciones se aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima, siempre que sean compatibles con lo indicado en la presente sección. Esta forma societaria debe observar particularmente las siguientes reglas que les voy a mostrar en la diapositiva. En primer lugar, nos dice que el íntegro de su capital está dividido en acciones, pertenezcan estas a los socios colectivos o a los comanditarios. En segundo lugar, los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas. En tercer lugar, tenemos que los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la calidad de socios colectivos desde la aceptación del nombramiento. En cuarto lugar, tenemos que la responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros se regula por las reglas de los artículos 265 y 273. Por último, tenemos las acciones pertenecientes a los socios colectivos, que nos dice que no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los colectivos y de la mayoría absoluta.
computada por capitales de los comanditarios. Las acciones de estos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones que en cuanto a su transferencia establezca el pacto social. Gracias. Generalidades. Aparte de considerar que la sociedad en comandita por acciones tiene reglas propias que se pueden encontrar en la Ley General de Sociedades, también existen disposiciones relativas que se pueden utilizar. Estas son propias de la sociedad anónima y se utilizarán únicamente cuando sean de carácter complementario. A continuación veremos cuáles son esas reglas. Entre las reglas que son aplicables se encuentran las siguientes. Primero, el íntegro de su capital está dividido en acciones, pertenezcan estas ya sea a socios colectivos o a los comanditarios. Segundo, los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades. Los administradores pueden ser removidos del cargo siempre que la decisión se adopte con el quórum y la mayoría establecidos para los asuntos a los que se refieren los artículos 126 y 127 de la ley. Igual mayoría se requerirá para nombrar nuevos administradores. Tercero, los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la calidad de socios colectivos desde la aceptación del nombramiento. El socio colectivo que cese en el cargo de administrador no responde por las obligaciones contraídas por la sociedad con posterioridad a la inscripción en el registro de cesación del cargo. La responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros se regula por las reglas de los artículos 265 y 273. Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no pueden cederse sin el consentimiento de la totalidad de los colectivos y el de la mayoría absoluta computada por capitales de los socios comanditarios. Las acciones de estos últimos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones en cuanto a su transferencia, las cuales deben ser establecidas en el pacto social. ¿Qué obligaciones contables y registrales tiene una sociedad comanditaria por acciones? Primero, debe tener un libro de inventarios. Segundo, una formulación y presentación de cuentas anuales. Tercero, un libro diario con el registro de las operaciones. De la misma forma, un libro de actas con los acuerdos tomados por los órganos colegiados de la sociedad. Quinto, registro de un libro de acciones nominativas donde se registre quiénes son los socios de la sociedad y los derechos reales o gravámenes que tienen las acciones. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Hoy hablaré de los socios colectivos y cuál es la responsabilidad. Daré una pequeña introducción. Una sociedad en comandita por acciones se basa en una mixtura donde interviene la sociedad personal y la sociedad de capital. Se divide en dos acciones, las cuales son aportaciones de los socios para que se determine una sociedad comanditaria en Perú. Es necesaria la participación mínimo de dos socios, de los cuales uno será el socio colectivo. Categorías. En una sociedad de comandita por acciones existen dos categorías de accionistas, socios colectivos y socios comanditarios. Yo hablaré de los socios colectivos. Los socios colectivos son aquellos que responden de manera personal y solidariamente de las deudas sociales. Además, son quienes deberán ser necesariamente administradores de la sociedad. El socio colectivo aporta su capacidad de trabajo y capital, si es lo que se ha acordado, y actúa de gestor y representante de la empresa hacia el exterior, asumiendo también en la plena responsabilidad social, dado que llegado el caso podría tener que responder con su patrimonio privado. Es la figura que más riesgo corre en esta forma societaria. El socio colectivo responde de forma personal en una sociedad en comandita simple, aportando trabajo y capital, y si se ha acordado la entrega simultánea de aportes entre los socios comanditarios y los colectivos. Su figura soporta la responsabilidad subsidiaria y solidaria de las deudas sociales y actúa como órgano gestor y representante de la sociedad. La responsabilidad de los socios. Cabe indicar que las responsabilidades que tendrían los socios colectivos son de manera personal, solidaria e incluso ilimitada, cuando se trata de deudas sociales. Hecho. Los socios colectivos no pueden hacer competencia a su propia sociedad con otras sociedades o actividades. Esta limitación no afecta a los comanditarios. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sociedad comanditaria. ¿Qué es una sociedad comanditaria? La sociedad comanditaria, o llamado también sociedad en comandita, es una sociedad mercantil de carácter personalista, en la que al menos dos personas se unen para operar conjuntamente un negocio, asimismo no existiendo un mínimo legal de capital social.
Socios de la sociedad comanditaria. La sociedad comanditaria es una sociedad de tipo unipersonalista que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente de las deudas sociales y también participan en la gestión de la sociedad. Y socios comanditarios no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limitan al capital aportado o comprometido. Aquí encontraremos la principal diferencia respecto a otros tipos de sociedades, y es que en las sociedades comanditarias existen dos tipos de socios, cada uno con características diferentes. Por un lado están los socios colectivos y por otro lado nos encontraremos con los socios comanditarios. Para que haya una sociedad en comandita, mínimo debe tener un socio colectivo, aunque puede haber más. Estos socios colectivos llevarán a cabo la gestión y administración de una empresa. Y serán ellos las que tengan la responsabilidad ilimitada frente a las deudas sociales de la empresa. Es decir, en caso de quiebra de la empresa, tendrán que responder con todo su patrimonio personal. Esto incluye sus pertenencias, ya sea su auto e incluso sus viviendas. En el segundo tipo de socio nos encontramos con los socios comanditarios, los cuales al menos tienen que haber uno, ya que si no se formaría una sociedad colectiva en vez de una comanditaria. Estos socios comanditarios tienen prohibido su participación y voto en la gestión y administración de la empresa. Esto provoca el no poder gestionar. Asimismo, la empresa tendrá su responsabilidad limitada frente a las deudas sociales de ella, respondiendo solo con lo que aportaron a la sociedad y no con su patrimonio personal. Que existan dos tipos de socios provoca que su denominación social se vea afectada, es decir, que la razón social deberá estar formada por los nombres de todos los socios. Junto a la frase sociedad en comandita, o bien el nombre de alguno de ellos o de uno solo, debiendo este último, en este caso, ir seguido la palabra compañía. Continuando con la exposición, mi nombre es Flor Melissa Paucarcolque y les hablaré sobre la disolución de la sociedad comanditaria por acciones. Como lo señala el maestro Ulises Montoya Manfredi, nos dice que la disolución de la sociedad produce la cesación del contrato y al mismo tiempo la extinción de la relación social. En el sentido que los socios ya no están obligados a perseguir a fin común como medios comunes, sino que están autorizados a pretender la restitución en dinero o ya sean especies de sus respectivas aportaciones. Además, por la disolución, la sociedad queda imposibilitada de realizar nuevas operaciones, salvo que sean estrictamente necesarias para el proceso liquidatorio, y la totalidad de su patrimonio no puede distinguirse sino hasta que se concluya con el pago a los acreedores, surgiendo así el derecho preferencial de estos frente a los socios. Los socios tendrán derecho a la cuota, parte del remanente social, solo y únicamente cuando se haya cumplido con pagar la totalidad de acreedores. En la sociedad en comandita por acciones se disuelven por las mismas causas que las sociedades anónimas, pero además ya sea por causa de muerte, incapacidad o exclusión o retiro de uno de los socios comanditados, o porque el contrato social sea rescindida respecto a uno de ellos. En esto nos habla el artículo 230 y 231 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, la sociedad no se disolverá por causa de muerte del o de los socios comanditados,
si en el contrato social se pacta que la sociedad continúe con sus herederos. Y esto nos habla en el artículo 32 y 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad la disolución, mejor dicho, de la sociedad en comandita por acciones ocurrirá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio que negó a menos el 50% del capital suscrito, o cuando desaparezcan uno de los tipos de socios que conforman la sociedad. La administración corresponde a los socios sectores, al igual que la sociedad en comandita simple. Ahora hablaremos sobre la diferencia entre la sociedad comanditaria simple y la sociedad comanditaria por acciones. Respecto a las causales especiales de disolución de las sociedades en comandita simple, se disolverán por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos, mientras que en la sociedad en comandita por acciones hay disolución, cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Como conclusión, la importancia de este video está en lograr consolidar un estudio acerca de qué es específicamente la sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades en comandita por acciones se disuelven por las mismas causas que las sociedades anónimas. Gracias.